Como prometimos, aquí vamos a estar listos ya para charlar con Álvaro García Resta, que es secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires. Álvaro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a vos por la invitación. Bueno, es muy interesante desde mi perspectiva poder tener acá para charlar en un evento de real estate a alguien que tiene como la responsabilidad del diseño de política pública, ¿no? Porque me gusta como ver qué encuentro poniéndome en tus zapatos, como quien dice. Mis zapatillas. En tus zapatillas. Sí, sí. ¿Qué podríamos definir para empezar? ¿Cuál es el rol que tiene, digamos, la función de un urbanista como hacedor de política pública de una urbe como Buenos Aires? ¿Qué te planteas como objetivo? Qué buena pregunta. El quehacer del urbanista creo que cambió mucho en los últimos años, ¿no? La idea que teníamos de un urbanista, por lo menos yo cuando estudié en la facultad, era de... ¿En qué años estudiaste? Y del 2000... del 2000 al 2007. Después seguí siendo docente todavía hasta el día de hoy, muchos años. Y fui viviendo un poco esa mutación entre esta idea, yo siempre digo, de alguien que proyecta la ciudad como algo de cero y de 5.000 metros de altura, a alguien que finalmente para gestionar la ciudad lo que hace es justamente todo lo contrario, o sea, trabajar en una escala como muy de escala humana y tratando de entender que las ciudades se transforman, no se crean de cero, ¿no? Que hay sujetos, que hay personas viviendo en las ciudades, que hay dinámicas urbanas, sociales, culturales, económicas, que son parte del escenario físico ciudad. Entonces creo que la idea del urbanista arquitecto, por decirlo de alguna manera, que solamente piensa en el objeto, creo que está totalmente dejada de lado por un urbanista que tiene el desafío de ser muchísimas profesiones, poder interactuar con personas, cuestionar infraestructuras y entender el momento histórico en el que están. Yo siempre digo que entre dos revoluciones, o sea, las ciudades hoy están entre dos revoluciones o atravesaron dos revoluciones, la industrial y la tecnológica, y ambas impactaron fuertemente en lo que es una ciudad, ¿no? Por su productividad, la productividad de las personas, por la transformación que eso genera en el espacio físico, y que, bueno, tenemos que poder leer, comprender y diseñar políticas públicas para los desafíos que vienen. Álvaro, ¿a vos te toca arbitrar esos intereses entre lo que llamaríamos la política urbana y el interés de los vecinos? Digamos, ¿cómo es estar en esas situaciones? Porque uno dice, bueno, a ver, la ciudad necesita más espacios verdes. Ok. Y después tenés que ir a donde no hay espacio verde y crearlo. Sí. Bueno, ¿cómo te va en esa tarea? Porque uno dice, entiendo el objetivo general, pero me tiene que tocar a mí, acá, donde está este edificio, vas a hacer espacio verde. Claro. Mira, primero te lo paso al plural, es decir, todas las ciudades tienen el desafío... Les pasa lo mismo. Claro, les pasa lo mismo. El desafío creo que es poner una cuota de innovación, de creatividad a las herramientas para generar justamente esos nuevos espacios verdes y públicos. No es fácil, no tenemos la situación, o sea, tenemos una ciudad previamente construida donde lo que no es público es privado y lo que es privado, honrando la propiedad privada, tenés que encontrar otros mecanismos para volverlos públicos. Tenemos muchos casos de éxito de eso, pero obviamente no es fácil. Entonces, siempre digo que cuando el urbanismo te lo cuentan fácil, dudá, porque en realidad es complejo. No es difícil, pero es complejo, ¿no? Y a la palabra arbitrar, solo le cambiaría esto de, sí me toca generar y tender los puentes para los acuerdos. Es decir, la ciudad finalmente es un acuerdo. Es la que tenemos, y todas las ciudades son a los acuerdos en los que se llegó, en todos los ámbitos, ¿no? Lo político, y uno puede propiciar y ser aquel que tiende puentes para acordar esta tensión que hay entre la identidad y el desarrollo. Claro. Que en realidad es una tensión que no debería existir, porque el buen quehacer de lo urbano debería considerar la identidad. No necesariamente es así. El escenario económico también conspira contra ese acuerdo. Y por otro lado, no todo lo que cualquier ciudadano o ciudadana percibe como identidad es realmente identitario. Entonces, arbitrar sería una palabra que me pondría en un mal lugar.
pero sí tratar de hacer como a veces de traductor, ¿no? No, creo que encontraste un término que es el de puente. Correcto, o correcto. Es como además un término... Generar las condiciones para el acuerdo. Exacto. ¿no? Y creo que obviamente estamos en un país donde a veces tender puentes no es lo común. Y bueno, y tenemos como esa convicción, con lo cual no nos es difícil hacerlo, porque la verdad es que se puede llegar a acuerdos. Tenemos muchísimos ejemplos donde hemos llegado a muy buenos acuerdos. Hablando hace unos años con un ingeniero, planteábamos como una necesidad del futuro, pero que en realidad es casi el presente, de que a las ciudades hay que hacerlas de nuevo, digamos. Uno se imagina que tiene una ciudad cuya infraestructura tiene, no sé, 60, 80, 100 años, y dice, bueno, nada, hay que... Lo más fácil sería, digo, no es el momento, pero ¿cómo hacemos para repensar una ciudad que dure, no sé, otros, no digo 100 años, pero... porque además lo tenés que compaginar como política pública, con un presupuesto, con alguien que lo ejecute. No quiero armar una grieta, porque acabo de decir que... pero es muy ingeniero esa mirada. Sí. De hacer de cero. No. La grieta esa ya está. Claro, Bueno, sí, no la vamos a ocultar. No, pero yo creo que la ciudad es un hecho absolutamente interdisciplinario y claro. son muy necesarios, así que no... No, sí creo que no hay que hacerlo de cero. Creo que el desafío justamente es... Es no hacerlo de cero. Darle continuidad. Sí, transformar, o sea, y para transformar hace falta justamente habilidades que exceden a lo... Siempre digo que exceden a lo físico, es decir, exceden a la infraestructura como cosa, sino que hay, obviamente, cuestiones que la gente tiene que comprender, o alguien tiene que comprender que la gente tiene una determinada necesidad a partir de visualizar una tensión y una oportunidad. Te voy a poner un ejemplo. Si yo hace 15 años te decía que el tiro federal como infraestructura no debería estar ahí, podríamos probablemente llegar a un acuerdo, decir, sí, la verdad que pólvora, plomo, ruido en el medio de un barrio, obviamente no fue la intención original fue ponerlo en un lugar suburbano, por decirlo de alguna manera, pero la ciudad avanzó y en esos 100 años, por poner un número redondo, lo que fue cambiando es el contexto, no fue la infraestructura. La culpa de la infraestructura, la verdad que no. Hoy, para que ese lugar se vuelva el Parque de la Innovación, una infraestructura que tiene mucho más que ver con lo que pasa en ese barrio, lo que hizo falta fue acuerdos. Fue llegar adelante, comprender la función social que un club tiene, y genuina y válida, comprender sus incentivos, sus intereses, poder corresponderlos y hoy tener ellos el mejor club que podían tener y nosotros el Parque de la Innovación. Por eso digo, hace falta habilidades que exceden lo técnico-físico y creo que el urbanista tiene que propiciar esos acuerdos, ¿no? Para poder lograr la transformación de las infraestructuras que en realidad van a transformar la vida de la gente, ¿no? Claro. La infraestructura en sí misma, finalmente es un dispositivo. Álvaro, ¿de qué proyecto te sentís orgulloso mirando ya un poco lo hecho? Bueno, te diría que de todos los hechos me siento orgulloso. El Parque de la Innovación es un proyecto que me hace sentir muy orgulloso, creo que es una operación urbana compleja, muy compleja. Digo, mudar un club, a priori es Luna Avellaneda, ¿no? Como vos sos el malo y todos los demás son buenos. Y creo que haber logrado ese proyecto... Bueno, pero a Luna lo cerraba, me parece. Sí, acá. Pero a priori la idea era... Bueno, lo que pasa es que es más difícil ver cómo quedó el resultado, pero digo, el tiro tiene sus instalaciones modernas. Por supuesto. Y también creo que Plaza Jusey, ahí frente al Hospital de Clínicas, creo que fue muy importante por dos motivos. La primera es un proyecto que yo imaginaba... yo estudié en la Universidad de Palermo, me tomaba el 106 a la mañana por Córdoba, volvía por Paraguay y pasaba por el mes. Y decía, ¿por qué este lugar es como es? Abandonado en la mano de Dios. Sí, y todo el mundo te contaba, no, y no cruzo, y era como algo, cierta resignación en la gente, con un potencial que siempre me pareció como 180.000 estudiantes alrededor. Esto era cuestión de encontrarle... Y creo que para la ciudad o para los porteños es un ámbito que si no sos estudiante o pasás por la zona de los hospitales, muchos lo desconocen. Claro que sí. Y me pasa todo el tiempo que me dicen, no, lo de Plaza Jusey es tremendo, cómo cambió. Claro. Lo que perciben no es cómo cambió físicamente, es cómo cambió la dinámica del lugar. Entonces creo que ahí
me hace sentir orgulloso en parte, primero por la constancia y la convicción desde estudiante de que esa era una oportunidad de transformación para la ciudad. Si me hubiesen dicho en ese momento que iba a ser secretario de Desarrollo Urbano, pero la verdad que no, digamos que una cosa no tuvo que ver con la otra. Sí, después estando en un lugar de toma de decisión, pude prevalecer con la visión de que ese lugar tenía una oportunidad de transformación. Y hay muchos otros, ¿no? La demolición del elefante blanco en Ciudad Oculta como ícono del abandono, creo que para que hoy haya un parque, creo que también por otros aspectos. La verdad que fueron muchos los proyectos y eso es lo que un poco nos hace sentir orgullosos, es creer que la ciudad es posible de ser transformada y mirándolo en retrospectiva haberlo hecho, ¿no? Bueno, y ahí te pregunto ahora los que te quedaron en el tintero. No, es muy difícil porque podría alarmar a más de uno. Sí. Bueno, entonces, lo que pasa es que te quería preguntar, o por lo que queda como para hacer por delante, sí. Por decir, bueno, ¿qué cosas decís? Mira, hay una zona que necesita una oportunidad igual que la que tuvo la Plaza José. Mirá, y en un foro de real estate me parece que está muy bien traer la pregunta, porque creo que la zona sur de la ciudad necesita, más allá de la inversión del Estado, de la convicción. Sí, la presencia, claro, nosotros mudamos todos los edificios públicos al sur de la ciudad, eso generó desarrollo. La política del Distrito Tecnológico en Parque Patricios fue exitosa. El Parque Olímpico para los Juegos Olímpicos de la Juventud fue una transformación exitosa. La verdad es que le pusimos mucho, pero lo que falta, creo, es que el mercado, por eso decía que en el ámbito del real estate está bien, es generar condiciones para que para el mercado sea atractivo y para la gente que vive ahí sea atractivo vivir, desarrollar, apostar a esa zona. Entonces creo que la zona sur de la ciudad todavía tiene muchos desafíos y muchos desafíos en términos de creatividad porque no es tan obvio que la gente, no es tan obvio que es una zona de evidente desarrollo. Entonces creo que hay que ponerse creativo y generar incentivos correspondientes a que la gente realmente lo vea de esa manera. Creo que el caso de Microcentro es un buen caso, donde la gente te decía, después de la pandemia, ¿qué va a pasar con esto? Reaccionamos muy rápido con una política pública de incentivos para que se transforme oficina en vivienda. Y hoy la gente dice, hace poquito veíamos una noticia en Nueva York, que Nueva York va a hacer eso. Y nosotros decimos, la verdad que hace un año sancionamos esa ley y fue exitosa. Entonces, creo que estamos en el mejor escenario para encarar o para seguir ahora poniéndole como condimento a esa zona de la ciudad que lo necesita. Por suerte, porque era una zona de la ciudad que ya estaba en un proceso de reconversión antes de la pandemia, cuando los grandes, o los edificios históricos de los bancos del microcentro empezaron a tener como un destino distinto porque todos se mudaron a sus propias torres en Puerto Madero y la City ya era una especie de elefante blanco. Y nosotros, antes de la pandemia. Yo suelo decir que la ciudad había hecho los deberes antes de la pandemia, ¿no? Habíamos hecho todas las calles de convivencia, habíamos mudado el transporte público que antes no se podía caminar por las vereditas de Suipacha. Es cierto. El Metrobús de la 9 de Julio, eso nos permitió hacer del microcentro un mejor lugar para estar. Lo que creo que nadie vio es la pandemia, pero la pandemia aceleró un proceso que para nosotros era necesario, que era la residencialización. Es decir, a partir de la vacancia, que era impensada ante la pandemia, que las oficinas se retiren tan sincronizadamente, la verdad que nos dejó a nosotros el espacio vacío para poder avanzar con la vivienda. Entonces, por eso digo ahí, hay un dato que es, habíamos hecho la transformación en términos urbanos. Eso es cierto. Y la política pública ayudó a acelerar el proceso que viene ahora, que es el de residencialización. Con lo cual, sí creo que hay que ir derramando ese tipo de abordaje a las zonas, más hacia la zona sur, donde, como decía, hicimos proyectos en particular, pero hay un contexto que hay que volcar favorable hacia el mercado, porque finalmente el que va transformando es el mercado que acompaña las políticas del Estado, ¿no? Sí, ahí siento que es como falta ese envión final, donde uno dice, bueno, hasta acá llega el proyecto y ahora el proyecto tiene que levantarse y caminar. Y generar inercia. Inercia, y yo también hablo de un término que es digestión urbana, ¿no? Y el tiempo que hace falta para que una ciudad vaya, Me gusta la digestión, el tiempo. Eso, sí, porque es la transformación aplicada, es el tiempo aplicado a la transformación, que obviamente un lugar como Constitución, que tiene mucha infraestructura embebida,
digamos, trenes, suburbanos, urbanos, subte. Obviamente que es un lugar de la ciudad que tiene cierta oportunidad para ser desarrollada, pero también, así como microcentro, creo que tenemos que entender que esta política pública no va a ser inmediata y que vamos a ir acompañando. Y creo que eso es lo que viene, realmente priorizar en términos, y bueno, obviamente el acompañamiento del mercado para eso es fundamental, porque si no, nosotros podemos poner en una bolsa sin fondo un montón de proyectos, pero que si no las acompaña el mercado es muy difícil. Sí, digamos que a mi modo de ver, yo soy vecino de la zona, vivo en el sur de la ciudad, así que he visto crecer el distrito tecnológico, no de cerca, pero lo he visto crecer cuando las primeras empresas se mudaban ahí y era un lugar donde decíamos, ¿dónde vamos a ir a comer? ¿No? Se preguntaban los empleados y ahora vas al distrito tecnológico y decís, es una explosión de oferta de gastronomía, de todos los tipos de servicios. Total. Qué sé yo, cualquiera, ¿no? Pero nos pasó en Parque Lezama, donde estamos nosotros, en el barrio 31, donde está el Ministerio de Educación, donde estaba el Elefante Blanco, hicimos el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, y también generó externalidades positivas y dinámicas positivas. Creo que hace falta eso como de, bueno, instalar, insisto yo con esto de que el mercado vea las posibilidades de generar anclas, que es lo que llamamos como los proyectos de gobierno, y obviamente para eso también que tenemos que generar las condiciones nosotros. Entonces, creo que eso es lo que viene y uniéndolo un poco con la cuestión de la identidad, creo que hay que hacerlo cuidando también la identidad de los barrios para que no pase, en parte esto, la no digestión tal vez, que la pandemia no ayudó en eso, que es que la contracción total de la actividad por la pandemia y la apertura de todas las horas al mismo tiempo generaron en los barrios alguna sensación de se construye más que nunca, en realidad que todas arrancaron el mismo día, nunca había pasado en la historia, digamos, que no haya progresividad en eso. Entonces creo que estamos como en la antesala de poder cuidar eso y me parece que hacia ahí va a ir las zonas de desarrollo futuras. Me quedo, porque me gustó el término, con la identificación de la digestión urbana, porque como porteño ser testigo de ese proceso creo que es una de las cosas más lindas de cómo uno ve cómo va el cambio abrazando de repente esas zonas que vas creando, no como si fuese una planta, que vas viendo cómo crece. Total, y por ejemplo, te iba a poner el ejemplo del Bajo Belgrano, digamos también, el Bajo Viaducto, por ejemplo. Es que mirá, justamente creo que nosotros trabajamos muy fuerte en muchas transformaciones en muy poco tiempo y lo que creo que vimos es la buena digestión urbana, ¿no? Porque no es lo mismo, el tiempo de la digestión, no soy especialista, pero ¿cómo? Sí. El tiempo de la digestión tiene que ver con aquello que comes, ¿no? Entonces, aquel proyecto que es sano para un lugar, digamos, sí, uno ni lo siente, ¿no? Y distinto es quedarse hinchado y no poder casi seguir trabajando después de almorzar. Y creo que cuando hablamos de digestión hablamos también de los buenos proyectos que hacen las buenas dinámicas. Y muchos de los ejemplos que vos nombraste y tantos otros, que en 10 años, que pareciera que para una ciudad es poco tiempo, en Buenos Aires sucedieron muchas transformaciones y creo que muy atinadas y por eso casi que no lo sentimos, ¿no? Y la gente viaja a Buenos Aires, tuvimos la cumbre del C40 hace poquito, donde los alcaldes un poco le decían a Horacio, es increíble Buenos Aires cuando llegás, y creo que no perder esa mirada fresca de ver la ciudad y descubrirla, porque va cambiando todo el tiempo, es muy bueno. Bueno, vamos a ver cómo sigue hacia adelante este legado. Así que, Álvaro, te agradezco por haberte sumado a nuestro Real Estate Summit y darnos esta perspectiva que, como digo, me parece desde mi lugar de porteño, por lo menos, la tomo y me la llevo como concepto. Gracias a vos por la invitación. Gracias a ustedes. Y con esto ya completamos nuestro día. Así que a todos les agradecemos por habernos acompañado y quédense, como siempre, hasta nuestro próximo evento. Gracias.